Vamos directamente en vivo hasta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Está hablando su titular. Están hablando sobre el caso del helicóptero, de la caída del helicóptero de Marta Erika Alonso. Mañana se cumpliría un año. Vamos a escuchar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo les diría que con llevamos para informar sobre el tema del lamentable accidente del helicóptero que mañana cumple un año, del helicóptero al que nos vamos a referir. Llevamos 9 conferencias de prensa, 6 comunicados, 3 informes al Congreso y una comparecencia ante el Senado, que como ustedes saben, crearon una comisión especial para darle seguimiento a este problema. Con ellos les hemos estado dando seguimiento y manteniendo informados al respecto. Es lo que podemos hoy decir, después de que dimos una conferencia de prensa el 3 de enero, una conferencia y una publicación de un boletín el 23 de enero, una conferencia de prensa y una difusión del audio de comunicación entre la aeronave EXA-BON y la torre de control el 28 de febrero, la comparecencia del Senado de la República el 5 de marzo, un comunicado de prensa el 21 de abril, otro informe al Senado el 6 de junio, un comunicado de prensa el 6 de julio, un informe al Congreso el 7 de agosto, un comunicado de prensa el 13 de agosto, una conferencia de prensa y un boletín el 18 de octubre y un comunicado de prensa con un informe de hechos e informe al Senado el 25 de octubre. ¿Cuál ha sido la cronología de las investigaciones? El día después del accidente, el día 27, del 27 al 31 de diciembre del año pasado, hubo una reunión de los expertos para la investigación de campo en Puebla, para hacer una inspección inicial del suceso. Después, el 8 de abril, hubo una reunión de la comisión investigadora. Ustedes recordarán que se creó una comisión investigadora en donde estuvo la entonces Dirección General de Aeronáutica Civil, hoy Agencia Federal de Aviación Civil, estuvo representada por el licenciado Rodrigo Vázquez Colmenares, una reunión en donde estuvieron una persona de la Agencia Federal de Aviación Civil, porque estaba cerrado en aquel momento el gobierno de los Estados Unidos, pero de todas maneras una persona asistió, y expertos en investigación de accidentes de la Transportation Safety Board del Canadá, de la Agencia Nacional de Seguridad de Vuelo de Italia, del Board, de National Transportation Safety Board de los Estados Unidos y de la Agencia de Aviación en Seguridad de Europa. Todos ellos se reunieron en Montreal, Canadá, para ver todos el desarmado y la inspección de los motores. El día 1, del 1 al 12 de abril, hubo una reunión de la misma comisión investigadora en Casina Costa, en Italia, para ver el desarmado e inspección de los controles de vuelo, los rotores, la transmisión, la caja de 90 grados, etcétera, de todas las piezas de la máquina, del helicóptero en sí. El 13 de mayo se reunió la misma comisión en NTSB y en Honeywell, esto en Chicago, Illinois, en donde se realizó la tomografía computarizada de los actuadores lineales de la máquina. Entre el 23 y el 24 de julio hubo una reunión de la misma comisión
porque se tomó la decisión de que todas las inspecciones de todos los elementos se hicieran con la comisión reunida en su totalidad, con objeto de que ninguno de los miembros de la comisión le faltara alguna información o hubiera dejado de ser observador de las inspecciones. Entonces se reunió en Honeywell, en Chicago, el 13 de mayo, y del 23 al 27 de julio, la propia comisión se reunió en Boyne City, en Michigan, para la apertura e inspección de los actuadores lineales. El 25/10 se publicó el informe de hechos que hicimos del conocimiento público. En ese momento dijimos que, yo dije que dado que ya se había hecho esto, seguramente el informe estaría en diciembre, el dictamen final. Sin embargo, al día siguiente, y esto lo comuniqué también a la prensa en su momento, me dijeron que no iba a ser así el caso, porque esto había que hacer todavía un análisis muy cuidadoso de todas las partes, y que no sería sino hasta el primer trimestre en el que se publicaría el informe final. Eso lo comuniqué yo a la prensa. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir hoy? Que en el primer trimestre de 2020 estará concluido el diagnóstico final, estará redactado ya el diagnóstico final de la investigación técnica del percance del helicóptero marca Augusta A-109S, ocurrido el pasado 24 de diciembre de 2018 en el poblado de Santa María Coronango, Puebla, y en el que perdieron la vida la entonces gobernadora del estado de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, el senador Rafael Moreno Valle Rosas, Héctor Baltasar Mendoza, Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Cope Obregón. Debido a que el análisis realizado de todos los componentes y piezas recabadas del helicóptero ha sido exhaustivo y detallado, se prolongó la investigación ampliamente. Por lo tanto, las autoridades mexicanas, como las agencias y compañías internacionales que participan en la redacción del informe, no dejarán espacio de duda. Quedará perfectamente esclarecida la causa o las causas del accidente de helicóptero. Esto fue una instrucción que recibimos desde el primer momento del señor presidente de la República, en el sentido que se hiciera lo necesario para que en este caso no quedara la menor duda del caso. Y esperamos que así quede después del dictamen que va a estar entregado en el primer trimestre. Los integrantes de la Comisión Internacional acordaron, lo que dije hace un momento, para que no hubiera discusión sobre el resultado, que todas las pruebas y análisis de laboratorio se hicieran en presencia de representantes de cada una de las agencias y compañías, esto para tener una total seguridad y transparencia, aunque esto hizo un poco más largo el proceso. La comisión, integrada por las agencias y compañías, ya recibió y analiza los reportes correspondientes para realizar el diagnóstico final, en el que se establecerán los factores causales y contribuyentes, así como las recomendaciones que deberán quedar incorporadas al proyecto del informe final de causa probable, el cual será circulado entre todos los participantes para que, conforme a lo estipulado en el capítulo 6 del anexo 13 de la OASI, en un plazo no mayor de 60 días, emitan sus comentarios y se proceda a su publicación. Por eso decimos que en el primer trimestre quedará resuelto este asunto. Quiero señalar en este caso que ya en este momento no hay ninguna prueba pendiente de realizar. Ya se hicieron todas las pruebas, tanto las pruebas no destructivas como las pruebas destructivas que se consideraron necesarias de todos los elementos que podían haber participado en el accidente, por lo que ya no hay ninguna otra prueba de laboratorio a realizar. Ya quedó completado
todo el espectro de las pruebas de laboratorio. Ya hoy solamente se reunirán los miembros de la comisión para analizando todos los asuntos que dieron los resultados de las pruebas y analizando la bitácora del helicóptero con los antecedentes del helicóptero, las diferentes situaciones o incidencias que hubiese tenido y las pruebas estas participan en el documento final. Por lo tanto, ya es una cuestión simplemente del análisis de los investigadores de toda la información que se tiene. Ya toda la información está recabada. Reitero, en el análisis participan la Agencia Federal de Aviación Civil, nuestra, y expertos en investigación de accidentes de la Transportation Safety Board del Canadá, de la Agencia Internacional para la Seguridad del Vuelo de Italia, la National Transportation Board de los Estados Unidos, porque si bien es cierto que el primer día, al día siguiente del accidente, o a los 2 días, se incorporó una persona solamente porque un experto, porque estaba cerrado el gobierno, después, ya una vez que el gobierno empezó a funcionar en los Estados Unidos, se incorporaron los expertos en cada uno de los casos de la Agencia Federal. O sea, la Agencia Federal Norteamericana, la FAA, participó en todos los análisis que se hicieron. También se tiene la asesoría de las empresas fabricantes, que es la Leonard Helicopter Division, y Logic en Italia, y de la Pratt & Whitney y Safran en Canadá, así como de la Honeywell Aeroespacio y Collins de los Estados Unidos, o sea, las turbinas, la máquina y la electrónica del helicóptero. Bueno, no mencioné la Unión, la agencia europea que también ha participado en esto y que forma parte de esta comisión. Entonces, en resumen, les queremos decir, está hecho todo el análisis de laboratorios, ya tenemos toda la información y simplemente falta el documento de redacción del informe final de las causas probables del accidente, que estará a disposición de todos, como ordenó el señor presidente de la República, lo antes posible dentro del primer trimestre del año próximo. Si hay alguna pregunta, pues estaremos encantados en tratar de contestar. Buenas tardes, señor secretario. Preguntarle solamente, hace unas semanas venía usted diciendo que aun cuando falta este informe final, pues no ha habido elementos que permitan concluir que pudiera haberse tratado pues de un atentado, porque no se encontró material explosivo, etcétera. Esa consideración en estos últimos días no ha cambiado. Yo entiendo que ya acabaron los peritajes y que, bueno, pues evidentemente la prueba más importante serán justamente los peritajes que se hicieron a los restos de la aeronave. ¿No ha cambiado en estos días esa consideración? Todo apunta a que lamentablemente se trató de un accidente. Si hay algún avance para saber si fue una falla mecánica, humana, o hacia dónde se perfila el diagnóstico final, que ya supongo que estamos en estos 60 días para que los especialistas hagan sus observaciones al documento. Muchas gracias. No puedo decir, en fin, desde un principio se descartó la posibilidad de un atentado y esta situación no ha cambiado. Hasta donde nosotros sabemos, no ha habido ningún cambio. Ahora, hacia dónde se perfila no sabemos. ¿Cuáles son las causas probables? Eso vendrá del análisis que sacarán los señores de toda la información que ya se tiene. No. Hay un documento que dimos a conocer de hechos, pero ya el análisis de detalle, que es un análisis técnico y demás, no tenemos ningún conocimiento. No, pero lo tendremos en el primer trimestre del año. Nombre y medio, por favor, sí. Gracias.
Gracias, buenas tardes, secretario. Karina Aguilar, del periódico 24 Horas. Preguntarle qué avance tiene ya este informe final y si lo podríamos estar perfilando para enero del primer trimestre o para marzo del primer trimestre, si tendrá alguna noción, y si me pudiera recordar por qué se descartó el atentado, por favor. Muchas gracias. Mire, no sé cuándo va a estar el examen, no se han reunido los miembros de la comisión, y ya se tiene toda la información de cada uno de los análisis, estudios y demás de laboratorio. Eso ya se tiene, ya está toda la información, y se van a reunir a revisar esa información y a redactar, a discutir entre ellos cuáles son las posibles causas. ¿Desde cuándo se tiene que no se entendió? ¿Perdón? ¿Desde cuándo se tiene la información y no se entendió? No, se acaba de terminar la información y se reunían el 20 de enero, me dice el licenciado. ¿Y si me recuerda por qué se descartó el atentado? Pues mire, se descartó el atentado porque en primer lugar no se encontraron, por lo pronto, no se encontró ninguna huella de un explosivo o alguna cuestión de esta naturaleza, como lo informamos también, y informó también la Secretaría de Marina en relación a lo que ellos hicieron antes de que los técnicos, o sea, en el análisis del helicóptero, pues no se encontró ningún balazo, estaban íntegras todas las piezas. No se encontró ninguna causa que pudiera plantear un atentado. O sea, eso fue descartado desde un principio. Eduardo Martínez, del Heraldo de México. Varias preguntas, secretario, si me permite. Solamente para aclarar, y una que pues desde la comparecencia con los senadores, secretario mencionó que los primeros en entrar al área luego del conocerse el impacto fue la CEMAR, la Secretaría Armada de México, y luego fueron otras entidades, la Fiscalía de Puebla, y también fueron la FGR ya en ese momento, y al último entró prácticamente la Autoridad Aeronáutica. Además también comento que como estaba cerrado el gobierno de Estados Unidos, pues ellos no pudieron entrar hasta el último, ¿no? Me gustaría preguntarle si en algún momento estas agencias que nos comenta, especializadas, que están investigando los hechos, incluso las armadoras, le han comentado algo sobre pues su opinión de que entraron al último a ver las pruebas y pues los restos del helicóptero. No sé si hay alguna opinión que hayan recibido ustedes al respecto. No, porque además es un procedimiento normal. Cuando hay un accidente de esa naturaleza, lo primero que se hace es ver la parte, llamemos que tiene que ver con la Procuraduría, y después, una vez que pasó eso, que la Fiscalía de Puebla entró y acordonó aquello, lo primero que se hizo fue permitir la entrada de Marina con los animales y para descartar la posibilidad de un atentado. Y ya una vez que se sabe que se cayó, que hubo los muertos, etcétera, ya entra la parte técnica, donde tendrá que recopilar toda la información para saber a qué se debe, si es que se puede encontrar a qué se debió el accidente. Sobre eso, secretario, hay anexos en la OASI que indican cómo se tiene que actuar en caso de accidentes. No sé en este caso si la OASI dice no tiene que entrar primero la Autoridad Aeronáutica, no sé si sea el caso. Se ha hecho absolutamente con todo rigor, pero aquí le pido al licenciado que lo aclare. Sí, cómo no. No nada más en la OASI. La OASI efectivamente tiene una descripción muy puntual a través de los anexos que maneja de cuál es el protocolo que se tiene que establecer. Además de eso, nosotros en seguimiento a la exposición OASI en México establecemos leyes y reglamentos específicos. En cada aeropuerto hay un comité que precisamente cuando hay eventualidades de
accidentes o de incidentes, actúa en base al protocolo que está establecido. Así que la cadena de custodia que se sigue cuando existen estos eventos está precisamente estructurada. Efectivamente, la Fiscalía, digamos que inicia una investigación desde su ámbito, y Aeronáutica Civil no es que quede relegada al final, es solamente que en términos ya de la custodia, de la cadena de custodia, nosotros mantenemos la custodia, digamos, ya en una etapa posterior, digamos, para poder recabar toda la información técnica aeronáutica. Pero estamos presentes desde el inicio. En el caso específico del accidente, desde que se dio el accidente, personal de Aeronáutica Civil estuvo presente en el evento en sincronía con la gente de la Fiscalía General de la República. Okay. La segunda pregunta, secretario, es, dado que se descarta el atentado, también se descarta con las pruebas que hicieron una falla mecánica y no se ha descartado una falla mecánica. No se ha descartado falla mecánica. Y la otra es, también como cayó el helicóptero, pues prácticamente de cabeza, la pregunta es, ¿está descartado también el error humano? No se descarta el error humano, no se descarta nada. O sea, lo único que se descartó es que no hubo atentado, porque no se encontraron ninguna huellas de que hubiera podido haber atentado. Ok, y la última nada más es para puntualizar, ¿cuándo se daría a conocer el resultado final de las... Cuando lo tengamos. En el primer trimestre del año. ¿Le dieron la aprobación en el primer trimestre? ¿Es plazo máximo o al cierre? No, esa es la idea, que es el plazo adecuado. Ok, gracias. Diana Lastiri, del Universal. Ahora que decía usted que ya está completamente descartado lo del atentado, pero que no se descartan ni las fallas humanas ni el tema de una falla mecánica, entiendo que este helicóptero era de un servicio de taxi aéreo. ¿Es posible que entonces que el gobierno federal vaya contra la empresa dueña de este helicóptero? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cuánto dinero se gastó en en realizar todas estas pruebas? O sea, ¿de cuánto fue la inversión para realizar toda la investigación? De hecho, cada agencia hace el gasto. Perdón, me voy a permitir contestar el tema. Primero que nada, nosotros efectivamente, nuevamente en el protocolo de investigación que se lleva a cabo, hacemos todo un proceso de análisis del documental, así como hay un análisis operativo de las condiciones que había en el helicóptero, ya sea en operación y en mantenimiento. También hay un análisis documental muy específico que tiene que ver con las condiciones de las licencias de los pilotos, las condiciones de licencias de los mecánicos, las condiciones del taller que le da servicio a la aeronave, las condiciones del propio taxi, que es efectivamente un operador que debe de contar con los manuales autorizados, que debe de estar en seguimiento de toda una serie de normatividad aeronáutica. Así que todo eso efectivamente es parte del proceso de análisis, y en el caso específico de este accidente en particular, obviamente se ha seguido todo este tema. Una vez que tengamos nosotros conclusiones de parte ya de la comisión investigadora, seguramente eso ya nos va a arrojar, ahora sí ya, la lógica de si hay o no responsabilidades, ¿no? Dependiendo de lo que ocurra, vendrá una siguiente etapa de análisis precisamente de responsabilidades, y posteriormente a eso también vendrá un análisis de recomendaciones, porque se trata de que una vez que hay un accidente de esta naturaleza, esto no vuelva a ocurrir. Así que ya sea de manera documental, de procedimientos, de recomendaciones de estructura, inclusive para las aeronaves, procedimientos de cualquier tema, va a ser parte del dictamen que nosotros vamos a establecer, para que haya toda una serie de recomendaciones específicas, y ahí se determinará responsabilidades y cualquier tema. Ahora, desde el punto de vista de la inversión, en realidad la investigación ha ocurrido con base a los recursos que tiene Aeronáutica Civil ejecutados. Es parte, tenemos nosotros una estructura de investigadores que son parte de nuestro cuerpo regular de operación, y las propias agencias internacionales que han participado en el análisis han hecho ellos también su aportación en términos de los recursos que se requieren. Por ejemplo, los motores se llevaron a costo, digamos, que se trasladaron a costo del dueño de la aeronave, porque así lo establece la disposición legal, y se trasladaron a Canadá, donde estaba
los talleres y los hangares apropiados para hacer las pruebas estructurales a motores. Lo que es la parte del fuselaje del aparato se trasladó a Italia, donde está el fabricante, donde tienen también la herramienta adecuada para poder hacer los procesos. Entonces, en realidad, todo eso ha sido cubierto, los traslados por parte del propietario de la aeronave, como lo marca la disposición legal, y cada una de las agencias, nosotros o las internacionales, han aplicado sus propios recursos. En esencia, lo único que hemos pagado nosotros es, bueno, los sueldos de nuestros investigadores y los viáticos que han tenido que ir a estas partes que he mencionado, únicamente. Buenas tardes, secretario. Soy Lidia Arista de Grupo Expansión. Quisiera preguntarle más o menos cuánto tiempo tarda una investigación de un accidente como este. Digo, pareciera que 12 meses es muchísimo tiempo y a lo mejor la oposición dice que han pasado 12 meses y que no hay resultados, pero para dimensionarlo, 12 meses es poco tiempo. ¿Cómo son los tiempos, por favor? Mire, no hay tiempos precisos porque depende de muchísimas cosas, pero la pregunta se la puedo contestar de esta forma, y para no hablar de qué pasó con el dictamen de cuando se cayeron los señores secretarios de gobernación y que se tardó pues más o menos lo mismo. Tengo un dato muy preciso que además todos ustedes pueden comparar. Se investiga aún el accidente del helicóptero Augusta, modelo AW-169, igualito que esto, que ocurrió el 27 de octubre de 2018. Ahí se murió un tripulante y 4 pasajeros. Y esto fue muy famoso porque el tripulante era el dueño del equipo del Leicester en Inglaterra, que salió de su estadio después de un partido, se elevó y se cayó el helicóptero, se mató este señor, ¿cómo se llama? Se llama rarísimo, ¿no? Sí. Se llama Vichai Srivananamaprava, que era el dueño del equipo Leicester, creo que así se pronuncia, ¿no? Leicester se escribe. La División de Investigación de Accidentes anunció que el informe final sobre el accidente del helicóptero que mató al propietario, así dice, que mató al propietario de Leicester, Michael, de todo eso, no se publicará hasta 2020. Este es un informe que acaba de dar el 27 de octubre de 1919 la Agencia de Investigación. O sea, este accidente se dio un par de meses antes que el lamentable accidente de Puebla y todavía no está el dictamen. Son dictámenes muy complicados, muchas veces muy largos, pero el nuestro fue especialmente cuidadoso en solicitar, porque tenía muchas implicaciones este accidente, muchas aristas muy lamentables, y también mucha gente que utilizaba el accidente para otras causas. Y entonces, por eso el presidente fue muy claro, y por eso pedimos la participación de diversos cuerpos, que fue Estados Unidos, Canadá, Europa, Europa con la agencia europea, e Italia con la agencia local y la nuestra. Y por eso se acordó que todas las pruebas, todos los análisis, todos los documentos, incluso la redacción del informe, se hiciera con las 5 partes. Ese informe estará firmado por las 5 partes, para que no haya duda de que si era quién sabe quién, el compadre no sé quién el que dio el dictamen. Las 5 partes, y son agencias que no fueron organismos o empresas que pagó el gobierno de México para que hicieran la investigación. Son empresas internacionales, agencias internacionales que no cobran por eso, participan porque hay una comunidad aeronáutica que busca que investiga los accidentes para que sean esclarecidos correctamente y para, valga el término de la tragedia, para aprovechar
las experiencias de todos los accidentes para dar procedimientos y recomendaciones, como decía el licenciado Vázquez Colmenares, para que se disminuya las causas de accidentes. Entonces, en este caso será una prueba absolutamente nítida y transparente. Azucena Vázquez, del periódico Reforma. Me gustaría preguntarle, secretario, si no se puede descartar una falla mecánica. Sin embargo, ya se había dicho que el tema de los motores, que eran los más relevantes, se descartaba ahí, que se encontraban funcionando correctamente. Entonces, ¿por qué todavía no se puede descartar en qué otra parte del helicóptero pudiera haber una falla? ¿Pudo en el accidente? También, si se hicieron simulaciones, se han hecho en accidentes anteriores, según en el último de Aeroméxico. De ser así, ¿cuántas simulaciones se hicieron y qué resultados dieron estas, por favor? Mire, yo sí le voy a suplicar que esperemos el dictamen, porque todos esos datos del dictamen no los conozco, cuántas simulaciones, qué se hizo, qué no se hizo, por qué. Los motores, se dijo, están descartados porque estaban funcionando al final, pero el aparato se cayó, y el aparato tiene no sé cuántas, tampoco sé, N piezas, algunas de las cuales puede ser susceptible de provocar el accidente. Entonces hay que analizar todas esas N piezas. Los motores no, los motores estaban funcionando, se vio que estaban funcionando y no había problema. El helicóptero no, de pronto no funcionó y se cayó. Entonces se están analizando pieza por pieza. Pues decíamos aquí que se están analizando las partes electrónicas, se están analizando se analizaron desde luego las aspas de los rotores, hasta piezas muy pequeñas se están analizando, algunas de las cuales tuvieron que ser procesadas también en una segunda etapa, porque la primera no lo permitía, hasta en pruebas de carácter destructivo, destruyendo la pieza para ver si la pieza se dobló antes de lo debido o no se dobló. No puedo contestar esa pregunta, pero quedará ampliamente contestada en el dictamen. ¿Qué tal? Buen día. Pablo Chávez, de la agencia Notimex. Oiga, secretario, y ante estas investigaciones que se han llevado a cabo, ¿han tenido ya acercamiento con las familias de las víctimas? ¿Qué es lo que les han expresado? Y mi pregunta en específico, ¿el dictamen que se va a dar a conocer, primero se dará a conocer con la familia o se va a hacer público primero hacia toda la opinión pública? Vaya. Gracias. No, mire, nosotros no hemos tenido contacto con la familia, nosotros estamos analizando la parte técnica. El contacto con la familia se tuvo desde un principio en otras instancias del gobierno federal. Ahora, el dictamen es un dictamen técnico que se dará a conocer públicamente, y pues, al conocerlo públicamente se dará a conocer a la familia. Buenas tardes, Andy Álvarez, de A21. Bueno, son 3 preguntas. La primera, según el Manual de Investigación de Accidentes de la OASI, una vez que se preparan para escribir el dictamen, la Comisión Dictaminadora de Accidentes se subdivide en equipos. Entonces, les pediría si nos pudieran detallar en qué equipos se subdividió la comisión para realizar el análisis de este dictamen. Lo segundo es si en este caso la DGAC, ahora AFAC, realizó una verificación técnico-administrativa mayor a servicios aéreos del altiplano y qué resultados preliminares les arrojó esa visita hecha por la autoridad. Y la tercera sería, hablando de accidentes, ya pasó un tiempo desde que se dictaminó el accidente de Durango, de Aeroméxico, y en ese momento se decía que, uno de los factores contribuyentes y las recomendaciones decían que tanto la DGAC, ahora AFAC, en conjunto con CNEAM, iban a establecer un plan de acción para mejorar los sistemas de radares de windshield a lo largo de los aeropuertos en todo el país. Si nos pudieran dar un estatus de cómo va esa recomendación. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Efectivamente, la comisión dictaminadora, en nuestro caso, está establecida ya desde que se inició, por supuesto, el accidente, y ha venido trabajando regularmente, como lo describía el secretario, ya en varias reuniones regulares. Así que esa integración está formada, pues por supuesto, por expertos técnicos, incluyendo agentes de pilotos, de la parte del colegio de pilotos, y gente técnica que nosotros tenemos y que ha arrojado en realidad un seguimiento puntual, o sea, al procedimiento que se está estableciendo. Así que en ese sentido, digamos que venimos cumpliendo con la normatividad como tú lo describes en la parte del anexo. La verificación técnica administrativa, por supuesto, se llevó a cabo no solamente del operador, que es el taxi aéreo, sino también del taller que da el servicio y que son entidades jurídicas distintas. Así que ahí tenemos como parte del proceso de análisis e investigación los dictámenes, digamos, que surgieron de estas verificaciones y que integran los documentos que se van a analizar ahora a partir del día 20 de enero, que se vuelve a reunir el equipo completo. Es parte de la documentación que estará disponible precisamente para que, junto con los resultados ya técnicos de las partes y todo lo que se ha hecho, constituyan pues la masa de análisis que se realizará ya para la conclusión final. Así que eso en su momento también se dará a conocer. Y en el caso del accidente de Durango, efectivamente, digamos que a partir de este accidente, lo que se ha determinado es que México debe de elevar, digamos que el estándar técnico que nosotros tenemos para poder detectar oportunamente variaciones de condiciones climáticas como esta que ocurrió en el caso de Durango. Esto es un proceso que venimos nosotros trabajando como agencia federal con el propio CENEAM, y es un proceso que nos va a tardar, yo diría, un par de años, que viene de la mano con el tema de todo lo que es el reordenamiento de la parte de espacios aéreos, porque venimos haciendo un proceso de revisión de las condiciones precisamente de los radares de aproximación en todo el país, y seguramente en este mismo proceso, o no seguramente, más bien está incorporado este factor en este proceso que estamos revisando con CENEAM. Así que la respuesta es: en los próximos 2 años estaremos haciendo las revisiones de toda la infraestructura de la red de radares y de los apoyos específicos de meteorología para que podamos elevar nuestra capacidad. Para la Comisión Investigadora de Accidentes no me quedó claro cómo se decidió. O sea, se hizo tipo de factor humano, mecánico. Sí. O sea, pero ¿cómo lo tienen? Porque según el accidente, los equipos, la manera en cómo se divide el equipo varía. Sí, claro. Mira, de hecho, si quieres te puedo pasar una información ya específica. Ahorita no lo tengo aquí en el escritorio, pero sin duda todo lo que es el procedimiento que sí está descrito, ahora sí que como procedimiento de análisis, se hizo perfectamente. Digamos que en términos de factores humanos, respondiendo la pregunta anterior, obviamente se hizo, por ejemplo, todo lo que es la parte de entrevistas, tanto con el personal involucrado, digamos, directamente en la operación el día del accidente, como con las gentes de los talleres, etcétera. Y luego se hizo, por supuesto, un análisis efectivamente para que viéramos en la parte de este tema qué información nos proporcionó, digamos, el área de medicina de aviación, que es la responsable de poder hacer el análisis. Interviene, por supuesto, medicina en nuestro propio procedimiento de análisis, en fin, y luego viene todo lo que es la parte de la parte de mantenimiento, de la parte de operaciones, de la parte, en fin, todos estos temas, si quieres ya luego te los hago llegar con precisión, pero se siguió, digamos, que todo el procedimiento establecido por el anexo 13 de la UASI. Gracias. Víctor Sandoval, de W Radio. Señor secretario, preguntarle por qué cerrarse y descartar cualquier línea de investigación, y desde un principio que estuvimos tanto en Puebla como en las conferencias que dieron desde diciembre pasado, siempre descartaron desde un principio, incluso al día siguiente prácticamente al accidente, el atentado. Digo, no necesariamente tiene que haber balas, explosivos para un atentado, y se lo digo porque muchos años tengo de horas de vuelo como reportero de helicóptero. Pues pueden haber sido los mecánicos, no sé, algún sabotaje a la máquina, alguna pieza importante para que en determinado vuelo a altura
pues pudiera desplomarse. ¿Por qué cerrarse y no dejar abierta cualquier línea de investigación y finalmente dar a conocer sea cual sea el resultado? ¿Por qué cerrarse al atentado cuando pudo haber sido un sabotaje a la máquina? Mire, la descripción de que no fue un atentado fue con base en los hallazgos o los no hallazgos se tuvieron ahí. Si el dictamen final planteara que hubo una pieza que no se acomodó bien o que no, y que esto pueda haber sido motivo de atentado, será motivo de investigación posterior, pero no podemos nosotros no hemos dado ningún dictamen en relación de que no hubo tal cosa o no tal cosa. Dijimos, no se encontraron ningunas cuestiones que pudieran plantear un atentado, es lo que dijimos. Obviamente si ahora nos dicen que faltaba una pieza o no les pusieron el tornillo bien en un lado y esto fue y esto se verá en función de todos los análisis que están haciendo las piezas y de la bitácora del helicóptero, ¿no? Entonces no estaría descartado el resultado. Bueno, si usted quiere poner que no está descartado, pongan que no está descartado. No, pues ya lo estoy explicando. Es decir, se descartó un atentado porque no se encontró ningún vestigio de pólvora, no hay ninguna pieza que faltara en el helicóptero, no hay ningún balazo que entrara en ningún lado, ni en los cuerpos hubo ningún balazo que hubieran matado al piloto o al copiloto, no hay ninguna causa que pudiera sugerir un atentado, ninguna, no se han encontrado. Última pregunta. Muy buenos días, secretario. Mira, a mí me gustaría aprovechar su presencia para preguntarle de otro tema también a mi consideración importante, y es sobre el paro que hicieron los trabajadores del Sindicato Nacional del Servicio Postal Mexicano precisamente por la falta de pagos. Me confirmaron en la mañana que si bien no era un paro total, sí había una cantidad importante de trabajadores que no están de acuerdo en trabajar el día de hoy y mañana. Gracias. Mire, tuvimos algún problema en relación con los pagos últimos, finalmente, porque entramos en un proceso que se llama de ambiente controlado. O sea, a partir de tal fecha no se procesan ya ningunas cuestiones financieras con la Secretaría de Hacienda. Lamentablemente en telégrafos y en correos tenemos un déficit presupuestal. Porque ¿Qué va a pasar con los pagos? si me deja terminar. Entonces eso, sí, porque de repente me cortan la inspiración, ¿no? Pero en fin, lo que llaman el ambiente controlado es que ya para cada cosa te tiene que dar específicamente el paso, un trámite específico. Esto ya está resuelto, ya se dio la liberación, hoy ya están haciéndose los pagos en telégrafos y que creo que hoy mismo también sucederá en correos. Ya está el trámite hecho, ya está resuelto el problema. ¿No habrá problema con el pago a la pensión universal que se hace precisamente en telégrafos? No hay ningún problema. Yo solo quiero que nos exponga puntualmente. Acaba de decir que se ha cuidado mucho la investigación porque hay muchas aristas y mucha gente que usaba el accidente para otras causas. ¿Nos podría definir puntualmente qué gente y qué otras causas estarían definiendo en este accidente? Mire, yo prefiero abstenerme de citar eso para no crear más confrontaciones, problemas ni polémica que no tiene nada que ver con el tema de que estamos nosotros analizando para el dictamen final. Pero hay gentes que han explotado, y no necesito decirlo, ustedes están mejor informados que yo, que han explotado el accidente para llevar agua a sus molinos políticos. Estaba la investigación desde un principio y en la temporalidad para dar a conocer el diagnóstico final y oficial definitivo respecto a este accidente. No hay causas que muevan políticamente a esta autoridad técnica encabezada por usted para dar a conocer ni para haber llevado a cabo la investigación con tiempo y con razones políticas. Ninguno. Nosotros nos hemos abstenido
absolutamente de ninguna cuestión de carácter político. Lo planteamos desde un principio, lo dijimos en el Senado, lo dijimos en nuestras comparecencias en la Cámara de Diputados, y bueno, estamos hasta planteando aquí lo que está pasando con otro helicóptero que tuvo un accidente semejante en Inglaterra y que está utilizando los mismos tiempos para llegar al dictamen. No hemos nosotros manipulado ninguna fecha, nada en lo absoluto. Hoy sí estamos dando esta información que es muy semejante a la que dimos la última vez, simplemente para decir, hoy decimos ya terminaron todo, porque hoy se cumple un año del lamentable accidente y sabemos que mañana va a haber voces que digan ya llevan un año, están ocultando un atentado. ¿Mande? Nada se oculta. Lo dijimos desde un principio y lo reiteramos absolutamente. No hay nada que sepamos que no se los hayamos dicho, ni hemos manipulado ninguna información, a pesar de que hay presiones de que digamos si sí o si no. No hemos dado ninguna conclusión que no estemos absolutamente seguros de lo que estamos diciendo. Muchas gracias, compañeros. A ver, un documento. Un momento. No, ahora va de aquí para allá. No, miren, es que el tema aeronáutico es muy especial, el tema de los aeropuertos es muy especial. Hoy sale en un periódico nacional, cuyo nombre me reservo, una nota que dice: por saturación del aeropuerto se cancelaron 100 vuelos la semana pasada. Quiero decirles que no se ha cancelado ningún vuelo por saturación del aeropuerto. La semana pasada se cancelaron 97 vuelos, de los cuales fueron 82 de aerolíneas nacionales y 12 de aerolíneas internacionales. El 100% de los vuelos fueron cancelados varios días antes del día de su operación por motivos comerciales u operacionales de las aerolíneas. Ninguna cancelación de unos 97 vuelos, que es un número semejante a los 100 que cita un reportero, se dio por saturación del aeropuerto. El aeropuerto sabemos que está saturado. El aeropuerto va a estar saturado hasta que no tengamos posibilidades de utilizar más Toluca y Santa Lucía. Y el aeropuerto hubiera seguido saturado si se hubiera tomado la decisión de continuar en el aeropuerto otros 10 años, porque el aeropuerto de Texcoco iba a estar listo quién sé cuándo. Se dijo que si no pasaba nada, en 2024, pero como era muy difícil que no pasara nada, quién sé cuándo hubiera estado. O sea, la saturación del aeropuerto la estamos atendiendo, es un aeropuerto saturado, lo estamos atendiendo con totales índices de seguridad en la forma más adecuada. Pero la saturación no causó ninguna cancelación de los vuelos. Y eso se los quería yo aclarar hoy. Les van a dar un boletín de prensa, pero en vista de que ustedes son de aquí del arma, aquí mi secretario les va a dar un escudito de estos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el que sienta orgullo de ser de esta fuente se lo ponga. Y les deseo a todos una muy feliz Navidad y que tengan un año muy próspero, y el año que entra nos vemos temprano para platicar de las otras cosas que vamos a hacer en 2020. Y muchas gracias por su atención, por su interés y por lo que han hecho para apoyar las cuestiones de la Secretaría.